Sí. Y hoy vamos a hablar de la brujería. Brujería, aleluya. Vamos a estar hablando. Cómo se ha mezclado eso en las iglesias y cómo ha desenfocado, o la palabra sería lo que utilizó en la nueva versión internacional Pablo. ¿Quién os fascinó? ¿Quién nos encantó? Pero vamos a orar primero. Amén. Amado Padre Celestial, nos rendimos delante de ti en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Señor y Salvador, para que en esta mañana y todos los días, Señor, nos ayudes, nos lleves al discernimiento correcto. Hoy queremos presentar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser, Padre, porque te pertenecemos. En el nombre de Jesús, permítenos que esta mañana nos duchemos de tu palabra, seamos libres, Padre, con tu espada cortante de doble filo y poder accesar y caminar al propósito correcto. Bendícenos, Señor, con tu amor, con tu favor y gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, el Señor una vez más me les bendiga. Bueno, quiero que estén alertas allí, bien pendientes. Le clamo al Espíritu Santo para que Él tome el control de sus sentidos espirituales, aperture el conocimiento en ustedes, pero también aperture sus sentidos espirituales, los active allí para que puedan recibir la palabra. Fíjense que vamos a comenzar desde el principio. Cuando la iglesia primitiva comenzó a conformarse específicamente por medio de los apóstoles y de la obra de Cristo en la tierra, se comenzaron a fundar iglesias, ¿no? Se comenzó a predicar el evangelio y por consecuencia se comenzaron a fundar iglesias, y esas iglesias se conocían como la iglesia primitiva, ¿bien? Pero el apóstol Pablo particularmente tuvo que enfrentarse a ciertas cosas al momento de llevar la palabra de Dios. Aleluya. Habían ciertas iglesias que estaban formadas en su mayoría de gentiles, es decir, de gente que no era judía. Y ellos venían con ciertas prácticas paganas, ciertas prácticas que rendían tributo, que rendían idolatría hacia otros dioses que no era el Dios verdadero, Jehová, y tampoco era Cristo. Entonces, cuando él se encuentra con esto, él como apóstol tiene la necesidad de exhortar en amor para que se dejen estas prácticas. Gloria. Pero quizás las prácticas se dejaban, pero las influencias de la práctica seguían en la mente y en el corazón de los cristianos, o atentos a esta explicación, o del pueblo que estaba buscando tener un encuentro con la palabra, ¿no? Entonces esto llevaba a que se adulterara, escuchen muy bien, se adulterara o se mezclara el conocimiento que allí se tenía. Específicamente, una de las iglesias que se vio afectada directamente por esto fue la iglesia de Colosas, es lo que se conoce como el libro de Colosenses. En la iglesia de Colosas habían prácticas paganas que se estaban filtrando y mezclando con la verdad del evangelio de Dios. Aleluya. Y Pablo se ve en la necesidad de exhortar, Señor, y de llamar la atención y de hacer ver que no se podía mezclar la palabra de Dios ni a Cristo con estas prácticas. Bendito y Dios. es por eso que uno de los apóstoles que es más radicales en esta área es el apóstol Pablo. Debemos imitarlo. Pero sin embargo, Jesús también dejó claro que habían ciertas cosas que estaban muy alejadas de la verdad del evangelio, que estaban afectando a los hijos de Dios. Y una de estas era la brujería. Entiéndase por brujería toda práctica pagana que se aleja de lo que Dios establece en su palabra. Pastor va a ratificar un poco, a afirmar un poco en ustedes la base bíblica y el conocimiento sobre este tema. Pero fíjense que ya al hablar de algo que tiene un origen pagano, que no es un origen divino, proveniente de la palabra de Dios, ya se está hablando de una práctica de brujería. Hoy en día, dentro de las iglesias cristianas, se está filtrando, se está metiendo un movimiento que no viene de Dios, llamado misticismo, que tiene su base en la brujería. De hecho, el misticismo es la brujería de la iglesia. La práctica pagana, no bíblica, de cosas que parecen ser de Dios, pero no son de Dios. Aleluya. Y mire que es tan importante este tema, y
Y voy a anclarlo al verso de Oseas 4:6. Mi pueblo, desde el principio Dios dijo, mi pueblo perece o ha sido destruido o no da en el blanco. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Si vamos al Antiguo Testamento podemos ver un pequeño bosquejo donde el pueblo de Israel estaba inmerso en Egipto, vivía en Egipto, y en Egipto obviamente hacían estas actividades paganas. De una u otra manera, el pueblo de Israel, si no estaba firme en las convicciones del Señor, iban también a practicar estas cosas, y eso se mezcló en el pueblo de Israel. Óigame, y la exhortación de Dios, de hecho la palabra habla en el libro de Números 23:23, no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios, y eso está allí marcado, pero el pueblo de Dios accesa a esa brujería. ¿Por qué? O a esas prácticas, porque Dios no responde porque no encuentro salida. Óigame, yo no sé si a usted le pasó algún día que fueron a leerse las cartas, el tarot, el tabaco, el café, las runas y todas estas cosas, estas prácticas que inclusive Pablo de parte de Jesús lo habla. Y fíjese lo que dice, ¿no? Pero antes de ir a Gálatas, a lo que dice Pablo, le sigo explicando. Esto viene desde el principio, gloria a Dios, me gusta mucho este tema. Y el pueblo ha sido fascinado, ha sido encantado para que no encuentre la verdadera verdad. Óigame, estoy redundando, pero es así, lo he exhortado en otras oportunidades. Hay una verdad que parece verdad, pero no es así. Vamos al libro de Génesis, cuando la serpiente, sinónimo de Satanás, le dijo a Eva algo que parecía verdad, pero era una realidad, y cayó en la trampa. Así, en esa fascinación trabaja el enemigo para con los hijos de Dios, así como sucedió con Adán y Eva, él sigue haciendo. Así porque es. Uno de los la trama del diablo, el acecho del diablo viene marcado en su principio. Él vino a destruir, a matar, a hurtar y a robar. ¿A robar qué? Nuestro caminar hacia el propósito, a nuestro destino, a la obra perfecta del Señor. Entonces, con esta brujería, con estas cosas, el enemigo ha hecho que los hijos de Dios no demos en el blanco. Se lo decía a mi esposa, nosotros tenemos un destino, fuimos predestinados, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, pero cuando se mete la brujería en nuestro corazón, en nuestro ser, no vamos a dar en el blanco. Entonces les decía que el pueblo de Israel con Egipto también adoptó estas cosas y se entremetió, y antes de orar hacían más bien cosas o actos a dioses contrarios, y eso hoy mismo se ve. Miren lo que dice el libro de Gálatas. Ya tienes números, ¿verdad? Sí. El libro de Gálatas 5, 19, 20. Miren lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Fíjese que incluye en estas cosas, en la manifestación de la carne, la hechicería. Bendito Dios. Quiere decir que nuestra carne es producto. O sea, la hechicería es producto de nuestra carne. Correcto, pero exacto. Voy a volver a explicar. Yo lo decía días pasados. Nuestra carne es el vehículo para que muchas cosas se manifiesten. Hablando o comenzando desde las cosas negativas, ¿ok? Hay personas, le comentaba a mi esposa, que traen de maldición generacional, que su abuelo, bisabuelo hicieron estas prácticas. Fíjese que le dije que esto viene desde hace muchos años y que están dentro de usted, ¿ok? Es un imán a las cosas que tiene el enemigo, y usted entra en esa corriente y puede asistir a la iglesia, puede orar y puede hacer muchas cosas, pero estas cosas te persiguen y por tal motivo empiezan a manifestarse en la carne. Como les decía, no tiene que ver solamente con tabaco, con runa y con todas cosas. No. Sino, de hecho, la superstición. Exactamente. La superstición se ha colado en la humanidad, en la sociedad y dentro de la iglesia, y se ha tolerado dentro de la iglesia. La superstición es brujería. Gloria. El misticismo es brujería. Son todas aquellas corrientes o movimientos que se basan en algo divino, correcto, extrasensorial, que desplaza a Cristo y desplaza el poder de la palabra de Dios. Pero, es decir, perdone, pastor, es decir, que son prácticas que buscan adentrarse en lo espiritual, pero lejos de la palabra de Dios, lejos de Cristo.
Y todo lo que se ha alejado de Cristo y de la verdad, de la palabra, Así del es. poder del evangelio, es brujería, es considerado brujería. Fíjense que el pastor traía o rescataba lo ocurrido en el huerto del Edén con la serpiente. La serpiente fascina a Eva. A través de sus palabras, ella la envuelve, ella la manipula para llevarla a pecar. Y cuando la lleva a pecar, automáticamente Eva cae del lugar donde el Señor la había colocado. Y sabemos que no es hasta que come Adán que ocurre el pecado de la separación. Pero fíjese que la consecuencia comenzó por unas palabras sutiles que parecían ser verdad, pero que no eran verdad. Aleluya. No eran verdad. Infiltrados detrás de la palabra o inmersos en las palabras, iba un mensaje adulterado, iba un mensaje contaminado, que los iba automáticamente a separar de Dios. Es decir, que donde se practique misticismo, superstición, brujería, hechicería, santería, automáticamente estamos apartados de Dios. Gloria al Señor. Mire, y lo que dice mi esposa, ¿no? Gálatas 3:1, Pablo exhorta a la iglesia. Una vez más, Pablo, reflejo de Jesús, fue un hombre muy vertical, fue un hombre que iba hacia adelante. Mira lo que decía él: ¿quién os fascinó? Exhortó de manera rápida, directa, contundente. En otra versión dice: ¿quién los encantó? En otra versión dice: ¿quién los envolvió? En la Nueva Versión Internacional dice: ¿quién os fascinó? Mire lo que continúa: para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y el diccionario de la Real Academia Española define hechizar como ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas. Esto tiene que ver con, como le decía a mi esposa, con cosas sobrenaturales pero alteradas. Fíjense que todo lo de Dios tiene una copia barata. Dios es sobrenatural, Dios es divino, mi esposa lo acaba de mencionar, la palabra divino, pero el enemigo también hace las cosas divinas, pero alteradas, que te van a podrir, te van a dañar, y quiero utilizar esta palabra de podrir porque cuando algo se altera, se daña su esencia. Amén. Bendito sea el Señor. La esencia en nosotros tiene que ser en Dios, pero cuando dejamos entrar estas cosas que hoy le estamos trayendo a la luz, usted está podrido, o el Hijo de Dios no va a dar en el blanco porque va a estar alterado. Bendito y alabado sea. Fíjese que este tema a mí me llama mucho la atención porque esto está sucediendo en las iglesias. Como le dije anteriormente, por tercera vez le digo, no tiene nada que ver con tabaco y todas estas cosas. Estamos hablando que la influencia demoníaca a través del hechizamiento principalmente de nuestros ojos, de nuestro espíritu y nuestra alma, nos hace que no demos en el blanco. Y esto está presente y está persiguiendo fuertemente a los hijos de Dios para que no demos en el blanco o no cumplamos el propósito por el cual el Señor nos trajo a esta tierra. El enemigo ha utilizado esta herramienta de hechizo. El libro de Corintios, segunda de Corintios 4:4, Pablo lo sigue nombrando. ¿Qué dice? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Muy parecido a lo que dice Gálatas. Ha cegado el entendimiento, los ojos, ha nublado la mente para que la luz del evangelio no resplandezca. Estos temas no se hablan en la iglesia. Más bien en la iglesia se hacen prácticas que parecen de Dios. O hijos de Dios hacen prácticas. Días pasados veía un reel donde una persona, una dama, estaba ministrando a otra dama y estaban haciendo unos movimientos que no es de Dios. Por eso es importante, pueblo de Dios, que usted lea la palabra. Por eso es importante, pueblo de Dios, que usted utilice al Espíritu Santo que está allí dentro de usted. Dime, Espíritu Santo, necesito entender, y Él se va a revelar por sueños. Y Él se va a revelar por la palabra. Él se va a revelar por una voz audible en su mente. Y te va a llevar a la verdad. Amén. A la verdad verdadera. Porque Amén. Hay una verdad distorsionada. Amén. Amada. Fíjese que el pueblo de Israel, cuando estaba con Moisés en el desierto, realizaron prácticas paganas o prácticas de idolatría que tildaron en la brujería, que llegaron a ser brujería. Fíjense que los israelitas
venían de un cautiverio de muchos años en el pueblo de Egipto. Durante ese tiempo de cautiverio ellos adoptaron, fíjense, ellos adoptaron prácticas que eran propias de la cultura egipcia. Y básicamente la cultura egipcia era idólatra. Idolatraba y daba cultos a dioses ajenos, Aleluya. a dioses que no eran el Dios verdadero. Y el pueblo de Israel, cuando está en el desierto, adopta esta idolatría, adopta esta brujería a la base de la montaña, donde mientras que estaban ocurriendo dos acontecimientos, estaba ocurriendo que a la cima de la montaña estaba Moisés en un encuentro cara a cara con el Dios verdadero, donde el Dios verdadero estaba reflejando en Moisés todo lo que él anhelaba de su pueblo. Y cuando Moisés desciende con las leyes, los mandamientos, se encuentra con que el pueblo abajo estaba practicando idolatría. El pueblo se fabricó un ídolo que no era el Dios verdadero, que no era Jehová, el Todopoderoso, que no era el que los había rescatado de la esclavitud, que tampoco era el que los había llevado sanos y salvos a lo largo de ese tiempo en el desierto. Pero como el hombre trae dentro de sí la necesidad de adorar, cuando no adoramos a Dios, terminamos adorando algo contrario a Dios. Voy a repetir, cuando usted no adora a Dios, termina adorando algo que es contrario a Dios. Por lo tanto, cuando usted se rinde a esta práctica de adorar a otros dioses, entra en un pecado que se conoce como idolatría y entra en un pecado que también se conoce como brujería. Los demonios, ya le enseñamos, los espíritus inmundos trabajan en conjunto, no se mueven solos. Donde hay idolatría, hay brujería, hay superstición, hay hechicería. Fíjese entonces que a través de las palabras es un vehículo por el cual se puede realizar brujería sin necesidad de ir a la montaña, sin necesidad de realizar un ritual, sin necesidad de que se vea a simple vista de que usted es un brujo. Mira, mi amor, y mi vida, y escúchame, amada, y amigos y hermanos, los que se van a conectar, es un tema bastante grueso, que más bien lo estamos suprimiendo aquí. Solo en escuelas de liberación. Con respecto a lo que decía mi esposa, y me disculpas, amada, amada mía, voy a traer a colación con el versículo bíblico, ¿o lo ibas a leer? No, lea. Éxodo 32. Mire, Dios mío, quisiera ir al pasado para darle duro a esta gente, que vieron prodigios, vieron la manifestación de Dios. ¿Pero es por qué? Porque ellos estaban nublados. Fueron tantos años, y voy a justificarlo un poco, fueron tantos años esclavos, tuvieron relación o roce con el pueblo de Egipto, tenían que haber adoptado estas cosas porque no eran firmes. Pero sin embargo vino Dios, como hoy está Dios aquí, reflejándose por la palabra, para romper paradigmas. Si de repente usted lo tenía por allí, algo que lo ataba a la brujería, a la hechicería, a la fascinación. Mire lo que aconteció allá, que es un reflejo para hoy. Éxodo 32, anote por allí para que usted lo lea en el nombre de Jesús. Mire, el becerro de oro. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba hablando con el Padre. Él fue el único que vio cara a cara a Dios. Él estaba hablando con el Padre, adorando al Padre, recibiendo esa nutrición de la palabra del Padre. Estaba allí. Mire lo que dice acá. Tardaban en bajar el monte. La gente se congregó. Se reunió. Santo. En la iglesia nos estamos congregando, pero estamos adorando a Dios, o estamos fascinando, o estamos distorsionando la palabra. Gloria a Dios. El Espíritu Santo debe estar. Ok. El pueblo se congregó alrededor de Aarón, el hermano de Moisés. Y le dijeron, tipo de serpiente allá en el huerto de Edén. Aleluya. Le dijeron a Aarón, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, mire, de manera despectiva, en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fue más fácil decir, vamos a hacer otro Dios porque aquel no falló. ¿Qué esperar? Y después de todo lo que hizo Dios a través de Moisés, mire, no sabemos qué le haya acontecido. El 2 dice, y Aarón le dijo, mire cómo cayó fascinado Aarón, quitad todos los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelo.
Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos y les dio forma como un buril. E hizo en ellos un becerro de fundación. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Aleluya. Y cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y el día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Fíjense que el mismo Aarón, conociendo a Dios, conociendo a Dios, viendo la manifestación, siendo instrumento para poder hablarle al pueblo, pero como no habían visto a Dios, como Aarón no había visto a Dios, hicieron esto a semejanza. Esto le puede pasar al pueblo de Dios. Como no ha visto a Dios, como no ha escuchado a Dios, como no conoce a Dios, empieza a escuchar o a dejar entrar la corriente. Y se aplica lo que dice Pablo en Gálatas 3:1. ¿Quién te encantó? Señor, ¿por qué me están saliendo las cosas mal? Padre, no te escucho. Empieza una frialdad y es porque ha entrado esta corriente del mismo enemigo, porque eso es lo que vino el enemigo, a dañarte, a matarte. Fíjese que existe una necesidad en el ser humano, existe una necesidad de conocer lo que está por venir. Así es. Existe una necesidad de conocer lo que no conozco, lo que está por ocurrir, y eso es lo que ha dado entrada a la nueva era. Eso es lo que ha dado entrada a la idolatría, a la brujería, a la hechicería. Fíjense que esto se mueve hasta dentro de la iglesia. Vemos hijos de Dios que lamentablemente no tienen cierto grado de madurez y se han vuelto cazadores de palabra. ¿A qué me refiero? Andan detrás de una palabra que el Señor les hable para mostrarles lo que está por venir. Y fíjense que eso es brujería. Eso es brujería, porque en el lugar de Dios hemos puesto al hombre. Idolatramos al profeta, idolatramos al pastor, idolatramos al apóstol, idolatramos al maestro y nos olvidamos de la relación con Dios. Nos Aleluya. Olvidamos de la intimidad con el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar el don de discernimiento, que es el que nos Para muestra las tenemos cosas que hacer. han de venir. Correcto. Si usted por encima, o escúcheme, si usted por encima de la palabra de Dios coloca la palabra de un hombre, eso es brujería. Todo lo que se predica, todo lo que se enseña tiene que estar fundamentado en la verdad de la palabra de Dios, y tiene que tener a Cristo como fundamento, tiene que tener a Cristo como eje principal de la enseñanza. Se puede uno pasear por la palabra, pero siempre hay que tener a Cristo como fundamento. Gloria. Porque Él es el Hijo de Dios. Él fue el que estableció el nuevo pacto. Bendito para Dios. nosotros. Fíjese que por desconocimiento se entra en idolatría, por idolatría se entra en brujería, y por brujería nos apartamos de Dios. Tremenda regla. Vuélvemelo a repetir, amado. Por desconocimiento Escuche. entramos en idolatría, y por idolatría se entra en brujería, y la brujería nos aparta de Dios. Bendito Dios. Y mire lo que mi amada esposa, pastor, acaba de decir, ¿no? Y voy a citar Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a los siervos, sus profetas. Pero también aquí se adulteran las cosas. Total. Mi esposa acaba de citar de que hay personas que van detrás de una palabra. Cazadores de palabras, lo llaman. Óigame, pero hay profetas de Baal dentro de la iglesia. Entonces quiero palabra de Dios, pero no me relaciono con Dios. Entonces, ¿para qué quiero una palabra de un Dios que yo no conozco? Si no vamos a la fuente, si no dependemos de la fuente, de desarrollar una intimidad con la fuente, pueden haber afuera otras fuentes que dicen ser Dios, que tengo revelación de Dios. Óigame, y es delicado lo que estoy diciendo, y terminas fascinado, encantado, contaminado. Pero cuando tú vas a la fuente real, eso que te dijo la fuente real, que es Cristo a través del Espíritu Santo, vas a encontrar afuera un reflejo verdadero de la fuente, donde esta fuente te va a decir lo mismo que el Señor te dijo en intimidad. Pero la regla correcta es ir a la fuente perfecta, correcta. Amén.
Y en la oración, en tu intimidad, en tu lugar secreto, usted puede ir a una iglesia o puedes encontrarte en la calle, un profeta en la calle, y te va a decir, mira, el Señor me dijo esto. ¿Y cuál será la confirmación? Esa palabra de lo que Dios te dijo. Por eso Amós 3 dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Óigame, tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos haciendo. Y esto persigue a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios no deja de ser una persona que tenga carne y hueso. Tiene deseo de lo que va a suceder mañana. El hijo de Dios tiene necesidades financieras, pero esas necesidades financieras son suplidas en el Señor. ¿Por qué no se han suplido? Debes adentrarte más. El hijo de Dios también necesita sanidad en alguna parte en el cuerpo. ¿Dónde está suplida la sanidad? En el Señor. ¿Por qué no ha habido la sanidad? Metámonos de cabeza. Ah, no, pero es más fácil ir allá a consultar a alguien. ¿Por qué me está pasando esto? Profeta, ¿por qué me está pasando esto? Profecía, vamos a la palabra. Y es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Girar el timón a la fuente correcta. No ir al otro lado. ¿Qué le pasó a este hombre que se lo tragó la ballena? Jonás. Él se fue a otra fuente porque no le quiso hacer caso a Dios. Se fue a Tarsis. Me voy para allá. Y se tuvo que ir a Nínive porque había un propósito. Y Dios lo llevó a Nínive con esa ballena, con ese animal grande. Bendito. Dios va a hacer las cosas contigo porque lo necesita hacer. Óigame, si no lo hace con otro, pero Él necesita hacerlo contigo. Por eso Dios te está puliendo en este tiempo, en este ayuno, en este reto K2, para que tú des en el blanco. Traigo a colación esta palabra. Tenemos que dar en el blanco. Amén. Nadie venga a engatusarte. Dice nuevamente Gálatas, y lo traigo. ¿Quién os fascinó? Vamos a estar al acecho de que nos quieran fascinar el enemigo. Él está al acecho para que no demos en el blanco, amados hermanos. ¿En qué? No oremos, no leamos la palabra, sino que dependamos de un hombre. Pablo, me gusta Pablo, muy radical. Y cuando cita 2 Corintios 4:4, él les dice a la iglesia casi lo mismo. ¿Quién lo fascinó? Pero le digo, el Dios de este siglo entró y ha cegado el entendimiento, porque estaban haciendo práctica dentro de la iglesia. Fíjese que hasta tal punto llegaba el desconocimiento que había específicamente. Hemos hablado de 3 iglesias. Hemos hablado de Gálatas, con quien os fascinó. Hemos hablado de Colosas, con lo que te comenté que ocurría ahí. Y hemos hablado de Corintios. Pero fíjese que en Colosas llegaba a tal punto la práctica, la mezcolanza, la mezcla, el adulterar lo que la palabra de Dios estaba estableciendo, que ellos consideraban entre las prácticas que ellos tenían, ellos consideraban que los ángeles eran iguales a Cristo. Aleluya. Que Cristo necesitaba de los ángeles para poder darnos salvación. Ellos creían que a través de solo del intelectualismo, escúcheme, que solo a través del intelectualismo se podía accesar a la salvación. Cuando Jesús estableció que la salvación era por gracia, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Entonces ellos estaban infiltrando esas prácticas a la verdad de la palabra, y eso lo adulteraba, como en oportunidades también. Eso que ocurría allí ocurre también en estos tiempos, claro, donde mezclamos lo supersticioso, lo místico, con la verdad del reino, con lo divino del reino. A través de las palabras y a través de prácticas cotidianas se puede practicar brujería, se puede estar cayendo en el pecado de la brujería. Sí, porque hay que dejar claro que la brujería es abominable para Dios. Totalmente. También. Gálatas 5. Es pecado. El que practica brujería está en pecado, pero esto viene a causa del desconocimiento. Totalmente. Fíjese que hay hijos de Dios que creen que tiene más poder una maldición que alguien le pudo haber lanzado, alguna brujería que alguien le pudo haber lanzado, que el pacto que Dios tiene contigo. Voy a leer lo que dice Deuteronomio 7, verso 9. Bendito Deuteronomio Dios. 7, verso 9. Mire lo que dice. Conoce pues. ¿Qué dice? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Ay, Dios mío, esto está fuerte. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Entonces hay una coma ahí. Yo amo las comas, siempre se lo digo. Y dice Dios fiel. Ay, Dios mío, tú no tienes un Dios que va a dejar que alguien te haga daño. Tú no tienes un Dios que va a permitir que se levanten contra ti. Tú tienes un Dios que es fiel.
Pero mire lo que sigue diciendo, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Yo escucho a muchos hijos de Dios decir, es que la bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Sí, pero ya va. Aquí la palabra está diciendo que no es a todos. Está diciendo que son a los que le aman, pero ya va, a los que guardan sus mandamientos. Bendito Dios. Están guardando sus mandamientos. ¿Estamos guardando sus mandamientos? Claro, porque ese es el llamado en esta mañana. Entender que debemos entrar en santidad. ¿Y qué es la santidad? Apartado para Dios. Aleluya. Eso es la santidad, apartado para Dios. Yo no me mezclo, yo no me contamino con prácticas del mundo porque yo estoy apartado para Dios. Entonces automáticamente cuando entramos en mezcla, se distorsiona la esencia. Sí, entra la inmundicia, entra la contaminación, se envenena. Fíjese que aquí dice, conoce a tu Dios. La pregunta es en esta mañana es, ¿conoces a tu Dios? ¿Cómo conozco yo a Dios? A través de la palabra. Gloria a Dios. No hay otra Tremendo. forma, no hay otra manera. ¿Cómo conozco a Cristo? A través de la palabra. ¿Cómo conozco al Espíritu Santo? A través de la palabra. Usted no puede sustituir la palabra por una doctrina de hombre, por una filosofía de hombre, porque automáticamente eso es brujería. Totalmente. Y mire, este tema es muy extenso, amados hermanos. Tiene muchas vertientes, ¿no? Y lo que queremos por el Espíritu es traerte a la verdad, ¿ok? Para que tú des en el blanco de parte del Señor. Hagas lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. Y lo principal es depender de Dios, relacionarte más con Dios, que ese discernimiento que está en ti, que está en nosotros, realmente fluya y se desarrolle completamente. Mire que Pablo, vuelvo a traer a colación a Pablo lo que dice Hechos 16:6, 16 al 38. Ahí vamos. Voy a citar un pedacito. Aconteció que mientras íbamos a la oración. ¿A dónde iban? A la oración. Iban a la iglesia el domingo. Iban a conectados. Iban a conectarse aquí en vivo. Aleluya. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Santo, la carne. La cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Ok? Adivinando, hechizando. Estas siguiendo a Pablo y a nosotros, porque Pablo estaba caminando allí con otras personas, daba voces diciendo, estos son hombres, son siervos de Dios, del siervo de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Prácticamente estaban también, ella estaba evangelizando. ¿Era verdad? ¿Era verdad o no era verdad? Claro. Era verdad. La mujer estaba diciendo por el espíritu de adivinación que ellos eran hombres de Dios, evangelistas, estaban predicando, pero con una intención distorsionada, llamando la atención. Sigue leyendo, mami, puedes seguir. Sí, y esto lo hacía por muchos días. Aleluya. Decía que esta mujer no solo dijo es un día o un ratico, por muchos días, desagradando a Pablo. Ay, Dios mío, ¿qué produjo? Desagrado en Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu. Escuche. Ay, Dios. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Ay, Dios. Ese espíritu daba ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues son romanos. Bendito. Los estaban presentando a ellos como los brujos para justificar a la adivinadora. A la bruja principal. A la bruja. Mire lo que está pasando. Cuando aquí lo que estaba sancionando Pablo era el medio por el cual ella expresó lo que era verdad. Bendito lo Dios. que la mujer estaba diciendo era verdad, pero el medio como obtuvo esa revelación fue a través de la adivinación. Cuídate cómo obtienes lo que el Señor habla a tu vida. Bendito Cuídate que no sea una fuente de adivinación. Cuídate que no sea una fuente de brujería. No todo el que dice, así te dice el Señor, es profeta. No todo el que te dice,
veo, escucho, sueño, viene de Dios. Por eso la palabra nos exhorta a probar a los espíritus. Ay, Dios mío, aquí es donde se pone la cosa fuerte. Ya estamos en el 40 metros. Hay que probar a los espíritus. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Y cómo probamos a los espíritus? Por medio de los frutos. Esta mujer trabajaba para obtener ganancias. ¿Cuáles eran los frutos de esta mujer? Comercializaba, quería una ganancia, había un interés de trasfondo, no era para el servicio del Señor. Por lo tanto, dejó de ser profecía y se convirtió en adivinación. Los dones son toda buena dádiva dada por Dios. Bendito ellos Dios. Son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que nacemos con ellos. Los dones vienen contigo. Dios te equipa con los dones. Bendito Dios. Y tú te relacionándote con Dios perfeccionas y santificas esos dones. Pero bien, normalmente cuando el don no se santifica, cuando el don no se mantiene pegado al que dio el don, se desvirtúa y se vuelve contrario. El don de profecía, cuando no es consagrado a Dios y no es santificado, pasa a ser brujería. Por eso la mayoría de los brujos son profetas que se han alejado de Dios. Lamentablemente. El don está, pero no está operando con Dios. No está operando con Dios. ¿Cuál es la fuente que alimenta el don? ¿Cuál es la fuente que guía a la persona? Bendito si Dios. No es Dios, no es un don de Dios. Pasa a ser un pecado. Completamente. Y es algo que quiero rescatar nuevamente, lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y voy a ir a saltarme de una vez. Hechicería. Esto, la carne obviamente está siendo influenciada por algo que le gusta. ¿Por qué le gusta? Porque no ha querido morir. El Hijo de Dios no ha querido morir a esa área de la carne. La carne debemos sujetarla al Señor. Amén. Para que no se manifieste estas cosas que nos persiguen, sino que más bien se sometan, se sujetan, obviamente, y demos el fruto correcto. Quiero traer a colación lo que mi esposa decía al principio. Nosotros queremos saber el futuro. Así como a Aarón o al pueblo le aconteció de que Moisés se fue. ¿Por qué entraron en idolatría? Porque supuestamente había una ausencia. Porque Moisés tardó. Exactamente. Como Moisés se tardaba, a veces Dios se tarda en hablarte y Totalmente. Tú quieres acelerar las cosas. Tú quieres irte por otro Así lado es. para saber qué es lo que va a pasar. Totalmente. Día pasado, hablando de eso, mi amor, y continuar lo que decía, le comentaba a una persona que llegó acá a casa y le decía, el Salmo Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Pero ahí no dice que te iba a responder de una vez, dice que te iba a responder. Puede ser de una vez, puede ser mañana, pasado mañana, un año. Pero Dios en ese tiempo lo que quiere es más bien tener relación contigo. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conocías. Y lo decimos muy trilladamente, pero Dios lo que quiere entender es que necesito más tiempo contigo y te voy a responder. Puede ser hoy, mañana o pasado mañana, pero yo necesito más tiempo contigo. Dios quiere relacionarse con su pueblo. Amén. Aquí en la ausencia de Moisés, porque ellos justificaron que Moisés se había ido y empezaron con las excusas. Este que nos sacó de allá de Egipto y nos abandonó, esto el énfasis añadido, este que nos sacó, nos abandonó, que nos hizo pasar por las plagas y todo. No. Aarón, párate. Utilizaron a alguien, al sacerdote. Bendito Dios. Y este cabezón Aarón cayó. De hecho lo llamó Dios. Y al otro día no solamente hicieron el toro, hicieron una tremenda fiesta. Y bajó Moisés resplandeciente, bajó Moisés de haber tenido un encuentro cara a cara con Dios. Ese hombre yo me imagino que venía, pero no, contando de todo. Y se encuentra con un pueblo que se había fabricado un ídolo. Y no solamente se encuentra eso, con un pueblo que había preferido una vaca, un becerro, que a Dios. Y lo peor de todo esto, reina, es que en medio de la manifestación de la idolatría a ese toro, estaban haciendo actos impuros, derramamientos de sangre, se estaban cortando. Óigame, fíjese todo lo que habían adoptado de Egipto, porque es que esto no se lo inventaron, ellos lo adoptaron de Egipto. Y no solamente eso, por idolatría, por hacer estas cosas y contrarias a Dios, mucho de ese pueblo murió. Quizás hoy en día no hayan prácticas como los romanos, pero está la metafísica. Claro, nueva era. Está la nueva era, está la brujería,
está la hechicería, está la santería, que son prácticas que parecen ser inofensivas, pero son prácticas que atan. Páginas, Reina, en la red de Instagram, Facebook y otras. ¿Quieres conocer tu futuro? Lea la Biblia, y cuando entras es una cosa allí extraña. Tenemos que tener cuidado porque caemos. El ser humano necesita conocer el futuro, y si estás pasando alguna situación, aleluya, es una puerta que puedas entrar, una puerta abierta del enemigo para entrar demonios a tu casa. Así es. Los demonios quieren que tú no des en el blanco. El demonio no quiere que tú ores. Satanás no quiere que tú seas constante en la oración, que no confíes en la palabra de Dios, que perseveres en la esperanza de la fe. Así es. Y es una influencia tan fuerte, es una influencia tan sigilosa, que vemos hijos de Dios. Por ejemplo, hoy en día, yo no sé si usted lo ha visto, pero en las redes sociales hay mucho, hay hiperinformación. Y no todo lo que hay en las redes sociales es bueno. No todo lo que hay en las redes sociales tiene un buen fundamento. Fíjese que ahora se ha visto que para practicar en los tiempos devocionales, los tiempos de intimidad con el Señor, hay reels que te colocan que debes colocar velas, que debes colocar palo santo para colocar el aroma en el lugar. Y hay hijos de Dios que están cayendo en esas prácticas. Hijos de Dios que si no tienen una vela prendida y no tienen un palo santo echando humo, no buscan al Señor. ¿Qué es eso? El Señor reprenda al diablo. Inclusive, si no tengo música, no entro en la adoración. No. La adoración debe salir de tu ser. Puedes poner un fondo musical, nosotros lo tenemos, nos gusta. Pero mire, de hecho, dejó de sonar la corneta porque X o Y pasó y nosotros seguimos adorando. La adoración viene de adentro, de su corazón, de su espíritu, de su ser, por anhelarlo a Él, por buscarle a Él. Aquí no está buscando, debe ser cantante. No tiene nada que ver con esto. Entonces son cosas que se parecen mucho. Claro. Óigame, y por falta de conocimiento usted cae en el otro extremo. Entonces hemos limitado a Dios a solo lo que sentimos. Si yo siento a Dios y los días que no sientas a Dios, Dios dejó de existir, Dios dejó de hablar, Dios dejó de comunicarse con su pueblo y con su creación. No, hay momentos donde no vas a sentir a Dios. Y Dios sigue estando allí. ¿Y cómo sabe usted, pastora, que Dios está ahí? Porque Él promete en su palabra que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Bueno, ya. Quiere decir que hay que someternos nosotros, nuestra carne, como decía el pastor, someter nuestra carne para que no se desvirtúe del verdadero camino del Señor. No mezclemos lo divino con lo profano. No mezclemos la santidad, lo precioso del Señor con costumbres, con prácticas humanas. El hombre está tan perdido, está tan alejado de lo santo, que el hombre prefiere idolatrar, adorar a lo creado que al Creador. Gloria al Señor. Vemos culturas, naciones enteras que están bajo maldición de brujería, de hechicería y de idolatría por estar adorando a dioses creados por el Dios verdadero. El Dios de la luna, el Dios del sol, el Dios de la tierra, el Dios de esto y el Dios de aquello y el Dios que creó todo eso. Lo olvidamos. Y no es nada que la brujería y la santería y todas estas prácticas que estamos comentando el día de hoy traen maldición a la persona, a la familia, a la ciudad, al estado y a la nación. Por eso es que hay naciones que están bajo maldición. Hay familias que están bajo maldición. Hay personas que están bajo maldición. Y creen que es porque otro les hizo algo. No, es por irresponsabilidad y desconocimiento de nosotros mismos. Por eso la palabra dice que ella redarguye, que ella entra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne nuestros pensamientos. ¿Para qué los discierne? Para apartar lo que es de Dios y quitar, para resguardar lo que es de Dios y apartar lo que no es de Dios. Así que en esta mañana la exhortación es que vayamos a la presencia de Dios y nos arrepintamos de toda práctica que usted pudo haber estado practicando antes, valga la redundancia, o ahora. Toda herencia que le dejaron sus antepasados de brujería, de hechicería, de idolatría.
arrepiéntase. El Señor va a hacer algo nuevo con usted. Cuando digo arrepiéntase, es que le pida perdón a Dios y reconozca que había caído en estas prácticas que no le agradaban a Dios. Prácticas que fueron introducidas en usted a través de palabras que lo manipularon, que lo envolvieron a creer que eran de Dios y estaban sumamente alejadas del Señor. Aleluya. Cierre los ojos en esa hora. Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, por conocimiento de causa, venimos ante ti, Señor, porque realmente hemos reconocido que la idolatría es algo que ha entrado del mismo demonio. Como hijo de Dios, repita conmigo, como hijo de Dios, en esta hora, yo renuncio a la idolatría, renuncio a la brujería, en el nombre de Jesús. Si en algún momento, por mis ancestros, por mis antepasados, esta línea generacional ha alimentado una línea en mi vida, en el nombre de Jesús, que me ha separado de ti, hoy mismo rompo con todo ello, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, hoy me levanto, Señor, porque quiero agradar, porque quiero caminar contigo, quiero dar en el blanco, en el nombre de Jesús. Hoy me desato, me desligo de toda línea generacional de brujería, hechicería, cautiverio, fascinación, encantamiento, en el nombre de Jesús. Hoy por la palabra, hoy por la fe, en el acuerdo con el pastor Charlie, y en acuerdo con la pastora Laisé, en acuerdo con el Espíritu Santo, hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Toda manifestación del enemigo, toda manifestación del infierno mismo, ahora mismo queda sin efecto. Toda alimentación, toda línea que estaba alimentada por los antepasados, que han traído brujería, hechicería e inclusive incesto y toda cosa contraria, en el nombre de Jesús, hoy se corta por el poder de la palabra. Escrito está que lo que ato en la tierra será atado en los cielos. Hoy ato todas estas cosas en fe por la palabra, en el nombre de Jesús, y me declaro libre, Señor, en esta hora. Rotundamente apelo, Señor, a que soy tu hijo y que Cristo es mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Declaramos el poder de la sangre de Jesús ahora, limpiando y sanando, santificando toda área que estaba bajo influencia de brujería, de hechicería, de santería, de fascinación, de manipulación espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos la sangre del Cordero limpiándote ahora. Limpia tu mente, limpia tus oídos, limpia tu corazón, limpia tus ojos de toda influencia que no viene de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé limpio y sé sano por el poder de Cristo, por el poder de la palabra de Dios. Todo pacto, toda atadura, toda alianza que se había hecho con las tinieblas para practicar idolatría a otros dioses, que había profanado el nombre santo del Señor, está siendo removida de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Prácticas de ocultismo, prácticas de hechicería, prácticas de manipulación espiritual, en el nombre de Jesús de Nazaret, son quitadas ahora de tu vida, en el nombre de Jesús. Hay liberación, Señor. Estamos declarando que eres libre, que eres libre, que eres sano, que eres limpio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se ha quitado de ti toda maldición por el poder de la bendición de Dios. En el nombre de Jesús creemos que hay un cerco alrededor de tu vida por la sangre del Cordero, que te es por señal de protección, que viene a tu corazón un temor de Dios, un temor reverente de Dios, para no pecar contra Él. Que estas palabras, las palabras que están escritas y respaldadas por la palabra de Dios, se quedan en tu corazón para no pecar contra Dios. Que tú guardas sus mandamientos, que conoces a tu Dios y te mantienes en bendición hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos tu vida con esta palabra y creemos que el Espíritu Santo queda allí guiándote hacia toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Declaramos que hoy
hay una manifestación de esta liberación que hoy hemos recibido por conocimiento de causa. Amén. Así lo creo para tu casa, para mi casa, para nuestra salida, nuestra entrada. Pero debemos permanecer en la fuente para que esto siga manifestándose cada día favorablemente en nosotros. Declaramos la llenura del Santo Espíritu Amén. de Dios en ti. Que toda área que estaba bajo esta influencia es llena ahora por el Espíritu Santo. Que el Señor te llena con su amor, con su paz, con su benignidad, con su templanza, con su mansedumbre. Que la sangre de Jesús está en ti para santificarte, para limpiarte, para purificarte. Que toda contaminación que había en tu corazón, en una dualidad, en una confusión, unos días para el mundo, unos días para la carne y otros días para Dios, es cortada hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor trae convicción a tu corazón. El Señor trae determinación para seguirle, para creerle y sobre todo para conocerle. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús de Nazaret.